Dios les bendiga, iglesia. ¿Cómo están? Bien. Qué bueno, me alegro. Am, Estamos en el mes de la Reforma. ¿Lo sabían? Sí, de la Reforma protestante. Bueno, am, nosotros como buenos evangélicos que somos, también celebramos ese día. De hecho, tenemos un día que nos conmemora, si se puede decir así, ¿verdad? Y ya estamos a puertas, ya un par de días más vamos a tener ese día feriado, donde todos nosotros, por supuesto, vamos a poder disfrutar. Y hoy día quiero hablar un poquito de la Reforma de Lutero, pero también quiero hablar un poquito de algunos personajes que fueron vitales para que esto de la Reforma se pudiese llevar a cabo, ya que no solo fue obra de Lutero, ¿verdad? Todo esto de la Reforma, de hecho, la Reforma propiamente tal se venía ya formulando desde el siglo XI, saquen cuenta, hasta el siglo XVI, que es donde se dio, ¿cierto? Pasaron varios siglos para que esto se pudiese concretar. Pero no vamos a hablar desde el 11 en adelante, sino que vamos a hablar del 16, del siglo XVI me refiero. A esta palabra o a esta predicación le he puesto como título, Señor, refórmanos otra vez. Y en el buen entender de lo que es una reforma, ¿no? Ya que una iglesia viva tiene que experimentar reformas. Tiene que experimentar reformas. Si no, si es una iglesia que se estanca, ¿verdad? Que queda ahí en status quo, no se reforma, no avanza, se acomoda, ¿cierto?, en su zona de confort y ahí se queda. Hoy día vamos a hablar entonces de algunos personajes que colaboraron codo a codo con Lutero, pero vamos a partir por la palabra. Quiero invitarlos a que vayan al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, un versículo muy conocido por todos nosotros, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Verdad? O sea, Pablo aquí nos está diciendo de antemano, mucho antes de Lutero, que debíamos estar en una reforma continua, en una reforma de nuestro pensamiento, en cómo hacemos iglesia hoy, en el siglo XXI. ¿Será que tendremos que hacer iglesia de la misma manera en que se hizo hace 100 años atrás? Cuando surgió el avivamiento por todos lados del mundo y Chile fue uno de esos epicentros. ¿Será que tenemos que hacer las cosas que Dios nos demanda como se hacía en antaños? ¿O será que tenemos que también ver el contexto donde nos situamos, saber en qué terreno estamos pisando para luego compartir nuevamente el mismo evangelio? ¿Por qué? Porque hemos dicho en innumerables ocasiones que las formas pueden cambiar, las estrategias pueden variar, pero el mensaje de la palabra es invariable, no cambia, no muda, permanece fiel. Amén. Entonces, necesitamos, iglesia, un fuego que cambia la historia. Hoy día necesitamos un fuego que cambie la historia. Cuando hablamos de la Reforma protestante, precisamente muchos piensan ¿en qué?
en un monje agustiniano, ¿verdad?, clavando con su martillo unas tesis en la puerta de Wittenberg. Pero ¿será esa la forma en que tenemos que hacer hoy una nueva reforma? Ese fue Martín Lutero. Déjenme decirles algo. La reforma no fue solo parte de la historia de un hombre, sino que fue la historia de un mover de Dios. Un mover de Dios que era imperante, que era necesario, que era urgente. Y así también hoy día, si usted se da cuenta, en el mundo en que vivimos, hoy día necesitamos una reforma urgente. Porque tenemos que batallar con ideologías que antes no estaban de manera tan presente. ¿Estaban? Sí, pero no como hoy están. Entonces necesitamos nuevamente un mover de Dios que reforme a la iglesia, que traiga un viento fresco, un viento recio. Hermanos, Dios encendió una llama en medio de una iglesia dormida, en medio de la iglesia católica. Y si hay un católico aquí, discúlpeme, pero eso es lo que estaba aconteciendo en aquel momento. Una iglesia dormida, una iglesia imperante, sí, era la potencia, por decirlo de alguna manera, a nivel religioso. Una iglesia atrapada, ¿por qué? Por el poder. ¿Atrapada en qué? En la tradición, en las estructuras humanas. Y cuando Dios sopla de su aliento, nada ni nadie lo puede detener. Y así como lo hizo con Lutero, el Señor también lo puede hacer hoy día con todos nosotros. No solamente con algunos, sino que lo puede hacer con todos nosotros. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Eso dice la palabra en Juan 3:8. No sabemos de dónde va a venir el avivamiento, en el buen sentido. Yo creo que usted sí sabe de dónde va a venir el avivamiento. ¿Quién se atreve a darme la respuesta? De nosotros mismos, del corazón ardiente, de un corazón ferviente, de un corazón que realmente quiera traer el reino de los cielos a esta tierra. Ahí está un hombre, una mujer avivada por el Espíritu. La reforma fue eso. Fue un soplo del Espíritu Santo sobre una generación que se había olvidado de la palabra. Y sí, lo digo con todas sus letras, se había olvidado de la palabra. Hoy quiero hablar precisamente sobre esa reforma y cómo la iglesia de hoy, no la de ayer, ni tampoco la del mañana, porque no estoy en el futuro. No estoy allá, estoy aquí, en el presente. Y el Señor quiere hablarnos hoy para transformar la generación de hoy. Y mañana será otro día, dijo Salomón. La iglesia de hoy también necesita ser reformada a la luz de la palabra, según los tiempos en que vivimos. Vamos a partir hablando entonces de este primer personaje y quizás el personaje central, que es Martín Lutero, que es quien trae, ¿verdad?, una palabra fresca, una palabra viva. Cuando la verdad se levanta, cuando la verdad se pone en lo más alto. Lutero no era un revolucionario político, y eso hay que dejarlo bien en claro. Él no se movía en esas esferas de la política. Era un hombre con el alma ardiendo por la verdad de la palabra. Eso era Lutero. Un monje católico, sí, pero era un hombre que
tenía un corazón encendido por descubrir las verdades de Dios. Y aun cuando desde el papado hacia abajo decían todo lo contrario, él se resistió a creer lo que sus autoridades decían. Y saben, Lutero, mientras leía Romanos 1:17, que dice que el justo por la fe vivirá, sintió que las cadenas del temor se rompieron en él. Eso fue lo que experimentó Lutero. Cuando entendió este versículo del libro de Romanos 1:17, grábeselo en su mente, en su corazón, porque esto fue lo que encendió la chispa en el corazón de Lutero para poder comenzar a formular la reforma protestante, para que tiempo después pudiera clavar las 95 tesis ahí en las puertas de la catedral de Wittenberg. El justo por la fe vivirá. Hasta ese momento la gente pensaba que tenía que comprar el perdón. Y sí, así era. Así era en ese momento. ¿Se recuerdan las indulgencias? Tenía que comprar el perdón o ganarse el cielo con obras. Pero Lutero descubrió que somos salvos por la gracia mediante la fe. Y esto no de nosotros, pues es don de Dios. Así lo dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Ya no podía callar Lutero, ya no lo podía callar. Clavó precisamente estas 95 tesis en el 1517 y desafió la corrupción espiritual de su tiempo. Pero Lutero no buscaba dividir la iglesia, y eso es otro punto importante. Él nunca se le pasó por la mente dividir la iglesia. Nunca. Él no pensaba generar otro grupo, otro movimiento del cual se iban a llamar evangélicos protestantes o protestantes. No, él no estaba pensando en eso. Simplemente estaba buscando descubrir las verdades de la palabra de Dios. Así como usted y yo necesitamos tener siempre el mismo ejercicio. Yo personalmente debo ir a la palabra y buscar allí las verdades del reino de Dios. ¿A cuántos les gusta el pescado? ¿Comen pescado, no? Ya, me parece que no a todos. ¿A cuántos les gusta el pollo? Ya, también, ya. La pregunta es, ¿ustedes se comen el cuero del pollo? Sí, me va a decir mi esposa. Te lo digo al tiro. ¿Ustedes se comen el cuero del pollo? Yo no. Aquí tengo testigos. Yo no. Muy raro, de verdad. De repente así como ese saborcito crujiente, rico, ya. Pero no. Pasemos al pescado. ¿Usted como cuando come pescado se come la espina? No, po. Entonces, ¿por qué va a creer a todo lo que yo digo? ¿Entiende el paralelo? Yo soy responsable de saber lo que voy a comer. En este caso, usted, hermano, hermana, es responsable de lo que está escuchando y de lo que decide creer a lo que está escuchando. En otras palabras, tenemos que ser como los bereanos. Estos hermanos, ¿cierto?, de Berea, no Brea, no, de Berea, que ponían en jaque o cuestionaban al mismísimo Pablo, al apóstol. Así también nosotros debemos ser hombres y mujeres que cuestionen a cualquiera que se levante en un púlpito a predicar la palabra del Señor. Sí, hágalo, pero hágalo con sinceridad de corazón, escudriñando las Escrituras, no trayendo a su corazón lo que usted quiera creer, no, lo que la Biblia dice, que es diferente. Lutero, como dije, no buscaba dividir la iglesia.
Él buscaba que la iglesia volviera a Cristo. Su lucha no era contra personas, no estaba en contra del Papa ni de los obispos y arzobispos. No, su lucha no estaba allí, sino contra la estructura que había olvidado el poder de la gracia. Como escribió un alemán judío, Dietrich Bonhoeffer, el precio de la gracia. El precio que pagó nuestro Señor fue un alto precio. Un alto precio. Por tanto, no lo menosprecie. Esa verdad lo inspiró por dentro. Ya no podía callar Lutero. Se levantó contra la mentira, pero no lo hizo con violencia, sino que lo hizo con la palabra. Clavó sus 95 tesis, pero más que clavos en una puerta, clavó la verdad en el corazón de la historia. Eso fue lo que hizo Lutero. Y así como Dios usó a Lutero para encender un avivamiento en su tiempo, hoy quiero usar también a hombres y a mujeres en nuestra iglesia, aquí en el Centro Cristiano Renuevo. Aquí el Señor quiere levantar jóvenes, padres, pastores, intercesores. ¿Para qué? Para reformar la fe de esta generación. Juan 8:32 dice que la verdad nos hará libres. Aleluya. Sin embargo, Lutero no era perfecto. No. Era impulsivo, era fuerte, era apasionado, a veces incluso iracundo. No sé a quién me recuerda. Así como Dios levantó a Lutero para encender la llama, levantó a otros para darle forma, para darle sentido y belleza a esa llama. Levantó Dios a un hombre discípulo de Lutero, un estudiante de nombre Philipp Melanchthon. Philipp Melanchthon. Paralelo, paréntesis. ¿Cuántos han escuchado alguna vez teología sistemática? ¿Han escuchado alguna vez? Oh, me pasaron, o escuché por ahí algo, teología. ¿Qué es lo que es? Bueno, este personaje, Philipp Melanchthon, es el padre de la teología sistemática. Junto a Lutero comenzaron a trabajar en conjunto. Un maestro lleno de sabiduría, Melanchthon, lleno de sabiduría. Él fue el que tomó el fuego de Lutero y le dio forma. Donde Lutero gritaba, Melanchthon enseñaba. Donde Lutero debatía, Melanchthon organizaba. Y eso me trae inevitablemente algo a mi memoria o a mi vida. Yo soy así, yo soy medio impulsivo, pero gracias doy al Señor que puso a alguien con los pies en esta tierra, que es mi esposa. Y los que ya nos van conociendo saben que es así. ¿O no? Fue quien redactó, Melanchthon, la Confesión de Augsburgo de 1530, un documento que aún hoy representa al luteranismo. Melanchthon entendió algo esencial. La reforma no solo necesitaba pasión, como lo estaba llevando a cabo Lutero. No solamente necesitaba pasión, sino también necesitaba claridad, necesitaba dirección, necesitaba ser enseñada. La fe no crece solo con el entusiasmo de algunos, sino con el conocimiento de otros.
Melanchthon entendió algo esencial. ¿Cuál era? Que dije, la reforma no solo necesita pasión, hermanos. Grábense eso. Si usted quiere vivir un avivamiento, no solamente podemos experimentar esa pasión que arda, sino que debe ser complementada con el intelecto para poder llegar a las esferas donde hoy día necesitamos ingresar. ¿Saben quién nos enseña esto? Que el Espíritu Santo no solo enciende el corazón, también renueva la mente. ¿Quién? Romanos, Pablo, lo que leímos al principio, ¿verdad? Transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, decía Pablo. Hoy la iglesia necesita hombres y mujeres con la mente de Melanchthon. Pastores que no solo ardan en fe, sino que se preparen en la palabra. La iglesia de hoy necesita líderes que enseñen con sabiduría y claridad y amor. Jóvenes que sepan razonar la fe ante un mundo confundido. Porque el fuego sin palabra se apaga, pero la palabra sin fuego se enfría. Necesitamos ambos, pasión y doctrina, fuego y fundamento. Amén. Pasemos a otro personaje. ¿Habían escuchado de Melanchthon? Son personajes que son poco comunes, ¿verdad? En medio de todo esto de la Reforma. Por lo general se escucha Lutero, Zwinglio, Calvino, etc. Pero estos nombres que hoy día yo voy a estar ocupando se escuchan bien poco, pero fueron fundamentales. Pasemos a otro personaje de la Reforma, Bugenhagen. Y Bugenhagen puso la fe que llega al pueblo. El tercer gran pilar fue Johannes. ¿Le hace sentido ese nombre? No, pero este es Bugenhagen. Johannes Bugenhagen. No estoy tirando ningún dato político por si acaso. El pastor y amigo de Lutero. Fue él quien llevó las ideas de la Reforma a los pueblos, a los hogares, al corazón de la gente común. Mientras Lutero debatía en universidades y Melanchthon escribía confesiones de fe, Bugenhagen predicaba en los campos y servía en las calles. Tradujo, explicó y aplicó el evangelio a la vida cotidiana de las personas. Fue el puente entre la teología y la vida. Gracias a él, la Reforma no se quedó en los libros ni en las élites académicas, sino que llegó al corazón del pueblo. Y eso es exactamente lo que el Espíritu Santo sigue haciendo hoy. Llegar al corazón de la gente. Jesús no vino a hablar con palabras difíciles. Él dijo en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Y otro versículo muy conocido, y voy a pedir que me ayuden con 1 Corintios 1:26 al 31. Pablo también escribió allí y dijo, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas
Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Amén. Él nos escogió a todos nosotros. ¿Y quiénes éramos todos nosotros? ¿Hay algún personaje de la élite chilena aquí hoy? Creo que no. El Señor nos escogió a nosotros, a lo vil y despreciado de este mundo, para traer sabiduría a este mundo. Por tanto, iglesia, si en algún momento tenemos que jactarnos de algo, gloriarnos de algo, que sea de Cristo, que sea de Cristo. El mensaje del Evangelio es sencillo, iglesia, pero es poderoso, es poderoso. Por eso estamos aquí, por eso estamos aquí. Y es por eso que necesitamos creyentes como Bugenhagen. No se queden en los templos, sino que lleven la palabra a las calles. Prediquemos en las plazas, prediquemos en las redes sociales, prediquemos en los colegios lo que estamos haciendo. Y creo que no lo estamos haciendo del todo mal. Hay algo bueno en este remanente. Hay algo bueno que Dios ha considerado de esta iglesia. Adelante, continuemos así y mejor aún. Una teología que no toca la vida del pueblo no es una verdadera reforma. No es una verdadera reforma. Pasemos al cuarto personaje, y es un pintor, y él es Cranach. El arte que predica, el arte que predica. Mientras Lutero predicaba con palabras, Lucas Cranach, el viejo, predicaba con colores. Fue el artista de la Reforma. Sus cuadros, grabados y retratos comunicaban la fe a quienes no sabían leer. En un tiempo sin redes sociales, iglesia, el arte fue el canal del Evangelio. El arte fue el canal del Evangelio. Por tanto, todos los que son artistas, todos los que cantan, todos los que pintan, todos los que trabajan en redes sociales, o todos los que están ahí con su corazón, ¿qué quiero hacer? ¿Qué voy a hacer el día de mañana? Mire esto, porque a través de estas cosas, el mensaje del Evangelio también puede ser alcanzado. Dios le dio un talento a este hombre y él lo puso al servicio del reino. Y todo lo que hagáis, decía Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Amada iglesia, Dios usa todo don para su gloria. Tu voz, tus manos, tus ideas, tus redes, tus canciones, todo puede ser un instrumento de predicación. Todo, absolutamente todo. Porque todo lo que hagamos, debemos hacerlo para el Señor. En esta generación digital, el arte, la música, la creatividad son herramientas del Espíritu para mostrar a Cristo. El mismo Dios usó los pinceles de Cranach. Y así también puede usarte a ti para impactar el mundo de hoy. Una iglesia siempre debe reformarse. No se trata de cambiar por moda, no, iglesia, no. Se trata de volver a la fuente, volver a la palabra, volver al Espíritu. Se trata de volver a Cristo. Hermanos, hoy la iglesia necesita una reforma. Sí, una reforma en la mente frente al ruido de la ideología.
Una reforma en el corazón frente al orgullo y la apatía espiritual. Necesita la iglesia una reforma de la misión frente a una iglesia encerrada en sí misma. Dios nos llama hoy, como llamó a Lutero, a volver al fuego del primer amor. Apocalipsis 2:5, el Señor estableció: acuérdate por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Una iglesia reformada no es una iglesia perfecta, sino una iglesia que sigue escuchando la voz del Espíritu Santo. Apocalipsis 2:7 dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para finalizar, hermanos, la Reforma Protestante no fue un evento del pasado, fue un avivamiento del Espíritu, un despertar del pueblo de Dios, y ese mismo Espíritu sigue obrando hoy. Y hoy nos toca a nosotros continuar con esa llama. Con esa llama que ardió en Lutero, debe también arder en nosotros. Entonces, los maestros y teólogos sigan la senda de Melanchthon. Los pastores y servidores sigan el ejemplo de Bugenhagen. Los músicos, artistas, creadores, tomen el pincel de Cranach. Los que arden con pasión por la verdad, carguen el martillo de Lutero. El Señor está diciendo hoy: he aquí, yo hago nueva todas las cosas. ¿Estás dispuesto a dejar que el Espíritu te reforme? ¿Estás dispuesto a decirle: Señor, cambia lo que tengas que cambiar, despiértame otra vez? ¿Estás dispuesto? Oh iglesia, levántate, deja que el Espíritu renueve tu mente y tu corazón. Vuelve a la palabra, vuelve a la cruz, vuelve al mensaje de la gracia que es Cristo Jesús nuestro Señor. Iglesia, volvamos al Evangelio, a ese Evangelio que transformó tu vida, que transformó mi vida y que aún sigue teniendo el mismo poder para transformar a todo aquel que venga arrepentido, con un corazón sincero, humillado delante de la presencia de Dios. El Señor lo puede hacer, pero el Señor también requiere de hombres y mujeres como tú y yo, con pasión, con un corazón ardiendo por el Evangelio. ¿Tú estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a encender esa chispa? ¿Estás dispuesto a que el Señor así pesque un fósforo y encienda la chispa de tu corazón? Si esa es la actitud que hay en ti, si ese es el deseo que hay en ti, yo te invito para que vengas aquí conmigo. Yo soy el primero en estar aquí adelante diciéndole al Señor: Señor, vuélveme al primer amor. Vuélveme al primer amor. No me dejes acomodarme en estas cuatro paredes. Vuélveme al primer amor. A ese amor que no escatimaba horas para estar delante de ti. A ese amor que no tenía vergüenza de proclamar el Evangelio por las calles, sino que por el contrario, ardía tan fuerte que no nos dábamos ni cuenta lo que hacíamos. Si es así, yo te invito, vengamos a la presencia del Señor y digámosle: Señor, refórmanos una vez más. Refórmanos.
Ven, iglesia.